Ya. A ver, caso 1. Buenos días, doctor, compañeros. En esta ocasión vamos a presentar el primer caso. Ya, el primer caso, en resumen, es una señora de 63 años, sexo femenino, que acude a consulta porque tuvo un aumento de la lectura de su presión arterial en casa, que es entre 145 90 milímetros de mercurio y 160 de azúcar. En los antecedentes personales tenemos que destacar que es diagnosticada de hipertensión arterial hace 10 años. Su tratamiento actual era la hidroclorotiazida. Es una fumadora y también tiene diabetes mellitus. También en sus antecedentes familiares es que su padre tiene hipertensión arterial, también tenía a su madre con diabetes mellitus tipo 2. Examen físico, como ya se sabe, tensión arterial a 155-95, que están altos, la frecuencia respiratoria, su peso 168, su talla, y no hay signos de insuficiencia cardíaca o renal. Además, el diagnóstico presuntivo es control de hipertensión arterial. Bueno, lo más resaltante es el plan de tratamiento propuesto, que se considera ajustar el tratamiento hipertensivo, que incluyen añadir lo que es el amlodipino, que es un bloqueador de los canales de calcio, o lisinopril, que es inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Ya son actividades psicológicas. Entonces, con respecto al mecanismo de acción que se nos pide sobre el amlodipino, hay que recordar que, bien como mencionó mi compañera, este sería un bloqueante de calcio. Aquí tenemos una imagen donde nos va a describir ambos casos. ¿Qué pasaría entonces con un músculo liso normal? Estamos hablando que ese es el tipo de músculo que vamos a encontrar en el corazón. ¿Qué ocurre? Cuando usualmente todo está corriendo de una forma adecuada, lo que ocurre es que en este caso el calcio, porque debemos tener presente que encontramos canales de calcio, va a permitir en este caso una despolarización, por lo tanto permitiendo una vasoconstricción de una forma regular. Pero ahora, ¿qué es lo que pasaría en el caso de esta paciente en la que le estamos administrando precisamente este fármaco? Entonces, lo que ocurre es que, como bien se mencionó, este va a bloquear los canales de calcio y por lo tanto no habría una despolarización adecuada. Y recordemos en este caso de que quienes en este caso se encargaban de lo que vendría a ser la contracción del músculo de una forma adecuada, tenemos a la actina y la miosina. Y si como tal el calcio, el cual ayuda a que ellos puedan contraerse de una forma adecuada, no actúan, pues entonces se produce lo que bien observamos aquí, que sería una vasodilatación. ¿Y qué pasaría con una vasodilatación? En primer lugar, lo que pasaría es que se reduciría la resistencia de flujo, en este caso de la paciente, y por lo tanto también disminuiría su presión arterial, que es en este caso el efecto deseado. Pero vamos a parar en anterior diapositiva. Es un poco más abarcando sobre el mecanismo de acción. Si bien es cierto, el amlodipino es un bloqueador de calcio de tipo dihidropirídico o no dihidropirídico. ¿De qué han leído? ¿Un grupo? Dihidropirídico, ¿no? Todo lo que terminan en pino, por ejemplo, en nifedipino, amlodipino, son ¿dihidro o no dihidro? Dihidropirídicos, muy bien. ¿Y dónde están esos receptores? A nivel del músculo liso, vascular. Muy diferente a los no dihidropirínicos como el verapamilo y el diltiazem, por ejemplo. Que también son bloqueadores de calcio, igual, pero tienen otra función y actúan en otra parte, ¿no? ¿Han leído sobre eso? ¿No? Ya, actúan a nivel del corazón, ya, disminuyendo la frecuencia cardíaca también. Entonces estos bloqueadores de calcio hay que recordarlos porque el verapamilo y diltiazem no se usan tanto en hipertensión arterial, más bien se usan en un paciente, por ejemplo, en el cual tenga insuficiencia cardíaca, por ahí. ¿Ok? Pero el amlodipino sí es un medicamento que al menos lo usamos bastante como terapia para la hipertensión arterial. Ok, siguiente. Ya, como mecanismo de acción del lisinopril va a tener como principal objetivo que va a ser un inhibidor de LEC. Entonces, en su mecanismo normal, lo que es la glándula suprarrenal va a secretar lo que es la renina, y esta renina va a viajar y va a venir
va a llegar lo que es la ECA y la ECA va a hacer toda su conversión para obtener lo que es la angiotensina 1 y la angiotensina 2 va a provocar lo que son la elevación de la hipertensión arterial. Pero es por ello donde el lisinopril va a ser el inhibidor de la ECA. ¿Qué va a hacer? Va a inhibir la secreción de esta enzima convertidora de angiotensina y para disminuir lo que es la presión arterial. ¿Qué otros fármacos aparte del lisinopril es un IECA? ¿Cuál? El enalapril también es uno de ellos, ¿no? Ok, entonces, ¿qué hacen los IECAs? ¿Cómo bajan la presión arterial? ¿Y qué hace la angiotensina 2? O sea, claro, si lo inhibe para que no se produzca angiotensina 2 y por ahí va su mecanismo de acción que repercute disminuyendo la presión arterial, es necesario saber qué hace la angiotensina 2, ¿no? ¿De dónde? ¿A dónde llega la angiotensina 2? A los receptores, ¿cómo se llaman esos receptores de angiotensina 2? AT1. ¿Dónde están? En la arteriola deferente. Y aparte, ¿qué más hace la angiotensina 2 aparte de llegar a esos receptores? Aparte de generar vasoconstricción a nivel de esas arteriolas. ¿Y qué hace ahí? Para que secreten aldosterona. Aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Razón de eso, si no me equivoco, con el túbulo distal y colector. Y, muy bien, y por lo tanto también reabsorbe agua. Entonces, ¿cómo también actúa de manera diurética, ¿no? Porque inhibe, mejor dicho, la producción de aldosterona. Bien. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron? Bueno, que al usar lo que es el lisinopril, que va a inhibir, va a ser un bloqueante de lo que es la ECA, va a hacer que al bloquear esta ECA también va a disminuir lo que es la presión arterial de la paciente. Ya. Y entre estos dos, ¿cuál ustedes usarían? ¿Cuál le añadimos a ese paciente? ¿Amlodipino o lisinopril? ¿A qué conclusión llegaron? Amlodipino, ¿por qué? Porque, bueno, también como ya se explicó en lo que va a ser la curva de potencia que está en así. Bueno, ya. Como en la otra pregunta también se tuvo lo que es la amlodipina, que es el más potente. ¿Por qué? Porque a menor dosis va a tener más potencia. Y, bueno, esto es como un esquema, ¿sí? Porque no hemos encontrado. Vamos a tener que la va a ser como si fuera la amlodipina y el lisinopril que sea el B. Entonces, mientras menos dosis va a tener más potencia a comparación de la... Ok. ¿Y qué efectos adversos le podría causar esta abuelita, por ejemplo, si usáramos lisinopril? ¿Han leído algo sobre efectos adversos? Ah, qué rápido. Ya. En este caso simplemente ahondar un poquito más con respecto a lo que son los efectos secundarios y tener unas contraindicaciones. Por ejemplo, en el caso de el lisinopril, como bien se menciona, tenemos que puede llegar a ocasionar lo que es hinchazón de cara, labios, lengua, garganta, e incluso como tal dificultar la capacidad que tiene la persona para poder tragar los alimentos. Asimismo, bien se menciona la hinchazón también de lo que es manos, pies y tobillos, la dificultad para respirar, en este caso la disnea, e incluso como tal un picor grave en la piel. Y bueno, más que todo con respecto al amlodipino teníamos residuos al respirar, hinchazón de párpados, de lengua, e incluso puede llegar a generar ataque del corazón a dosis muy exageradas, la normal también del corazón, y por último lo que es inflamación del páncreas. Y bueno, ¿Por qué? ¿Por qué el amlodipino causaría una cardiopatía isquémica inestable? ¿Por qué creen? ¿Por qué puede generar un latido anormal del corazón? El amlodipino genera de por sí como efecto adverso una taquicardia refleja, pero quiero saber el por qué. ¿Por qué creen? Sabiendo su fisiología ya. Pero pensemos. Seamos fisiológicos. Yo sé que todos lo saben, pero quiero que analicen. Cada cosita que está ahí es por algo.
Lo más característico, al menos del amlodipino, es que genera, claro, aparte de generar edema a los miembros inferiores, también lo que genera es una taquicardia refleja, cosa que no lo hace los no hidropirínicos como el verapamilodiltiazem. Por eso es bastante importante la diferencia entre estos dos. Pero pensemos, chicos, a ver, es que no necesitan buscar en internet. ¿Qué es lo que nos han dicho nuestras compañeras? Nos han dicho que amlodipino, ¿qué hace? Hace una vasodilatación, ¿cierto? Ok. Si genera vasodilatación, ¿cómo se encuentra su presión arterial? Disminuida, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de presión arterial? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Si disminuimos la resistencia vascular periférica, ¿cómo esperaríamos encontrar el gasto cardíaco? Para tratar de compensar o mantener esa presión arterial aumentada, ¿cierto? ¿Y cuáles son los componentes del gasto cardíaco? La frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿cierto? ¿No se esperarían que ante una hipotensión provocada por el amlodipino, la respuesta del corazón no sea generar mayor taquicardia? ¿Sí o no? Cosa que lo hace muy diferente, por ejemplo, si usamos bloqueadores de calcio no hidropirínicos que actúan a nivel de corazón, que desensibilizan y disminuyen la contractibilidad. Entonces es por eso, al menos en estos pacientes usar amlodipino, si hubiese, por ejemplo, alguna arritmia mortal, no se recomendaría, ¿ya? Pero siempre tienen que ir relacionando el por qué. Porque, ¿qué pasaría si uso esto? ¿Qué pasaría si uso el otro? Pero todo parte de fisiología. Por eso les digo que fisiología es bastante importante. Ir pensando de esa manera. Ahora, el lisinopril. A ver, algo que tienen que saber, y son preguntas de examen al menos, para el uso de los YECAS, el efecto más frecuente de usar YECAS es la tos. La tos, o sea, el paciente que tenga con tos, y tú le preguntas si es hipertenso, ¿qué está usando, doctor? Posiblemente esté usando un YECA. Por eso a veces se le cambia. En MINSA, a veces acá en el Perú, no tenemos para dar ARAS 2, que es lo recomendable, en verdad. O sea, en general, los YECAS y los ARAS tienen el mismo efecto. O sea, es lo mismo. Sin embargo, cuando hay este efecto adverso de la tosecita seca que producen los YECAS, se les cambia a ARA 2, ¿ya? Sino que los ARA 2 suelen ser un poquito más costosos que los YECAS. Luego, un efecto mortal de los YECAS es la hinchazón de cara, labios, que es angioedema prácticamente. Ya que a veces pueden hacer este tipo de reacciones. Ahí está, ¿ves? Historia de angioedema. Y una contraindicación es el estrechamiento bilateral de la arteria renal. Esa es pregunta de examen también, al menos siempre lo preguntan en farmacología. Optamos por amlodipino, en realidad, en el contexto de este paciente, porque si bien es cierto, es más potente que el lisinopril, a veces con esta paciente que tiene diabetes mellitus, creo que de larga data, no podemos predecir que su función renal esté estable. A veces cuando elegimos una función renal por debajo de los 15, por lo tanto, o 30, o sea, dentro de la tasa de filtración glomerular, no podemos usar YECAS, ¿ya? Y luego eso, ya, está bien, chicos. Gracias. Entonces, aplausos para el Ok, siguiente grupo. Bueno, el caso clínico nos trata de un paciente Jorge Martínez, de 52 años de edad. En forma resumida, tiene artritis reumatoide, tiene edad. Nos mencionan que en el plan de tratamiento ya estaría con tratamiento de un analgésico, que en este caso sería el ibuprofeno. Y obviamente nos mencionan que el dolor es persistente, que el dolor aumenta. Entonces, el planteamiento de tratamiento nos dice que si es necesario aumentar la dosis de ibuprofeno o tenemos que cambiar a otro, que sería en este caso el naproxeno. En la hipótesis de desarrollo nos mencionan que ambos son AINES, o sea, son antiinflamatorios no esteroideos, y los dos son potentes para poder controlar el dolor. Y tendríamos que saber cuál sería nuestra elección en este caso. ¿Sí?
Bien, esto según la base farmacológica, bueno, según la dosis, como podríamos ver entre tanto el naproxeno como el ibuprofeno. Como podemos observar, en el caso del naproxeno utilizamos una menor dosis para poder lograr un efecto necesario, que sería de 250 a 500 miligramos por cada 12 horas, o de 250 miligramos por cada 6 o 8 horas, a comparación del ibuprofeno, que se necesitaría de 400 miligramos por cada 4 a 6 horas. Entonces, viendo también por ese lado, necesitaríamos, o sea, el naproxeno hace más efecto con una menor cantidad de dosis a comparación del ibuprofeno. De la misma manera, recordemos que los antecedentes del caso nos mencionan que el paciente su padre tiene problemas de hipertensión arterial, entonces es un factor de riesgo. A comparación, viendo como que también los RAMS, podemos observar que el caso del naproxeno con ibuprofeno, el naproxeno es más cardioprotector a comparación del ibuprofeno. Traté de buscar el por qué fueron de las cosas y bueno, lo que encontré fue que en el naproxeno nos mencionaba que este se interfería menos con la función plaquetaria, lo que reduciría el riesgo de la formación de coágulos sanguíneos y produciría menos factor de riesgo cardiovascular a comparación del ibuprofeno. Y de la misma manera, por la vida media, que no se parece, creo. Antes de eso, lo que estaba explicando mi compañera, bueno, esa es la producción del AINE que hace en tema de la vía del ácido araquidónico, de la vía del COX-1 y COX-2. Un recordario que sabemos que el COX-1 va a estar principalmente ayudar para la síntesis gastroprotectora, por así decirlo, y la COX-2 es síntesis el tema proinflamatorio, alivia la fiebre cuando se llega a inhibir, pero el tema, por ejemplo, a diferencia del ibuprofeno y el tema del naproxeno, por ejemplo, vemos que los dos fármacos inhiben las dos vías, tanto COX-1 como COX-2. Pero llegué a leer que, por ejemplo, el ibuprofeno inhibía el COX-2 más pronunciadamente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, uno de los efectos adversos de la COX-2, al ser inhibida por la prostaciclina, también tiene llegar a efectos cardiovasculares. Entonces podría deducir, entre ellas, como está llegando a hacer mi compañera, a diferencia de naproxeno y ibuprofeno, preferiría más un naproxeno, porque si bien al inhibir la COX-1, que también tiene riesgos gastrointestinales de por sí, tiene menor probabilidad de tener efectos cardiovasculares a diferencia del ibuprofeno. Entonces, y por la vida media más que nada también, ¿no? Sí. Que el naproxeno tiene una mayor vida media a diferencia del ibuprofeno, entonces por ende, el naproxeno tiene una mayor vida media a diferencia del ibuprofeno y por ende vamos a necesitar, por ejemplo, menor dosis para necesitar el mismo efecto que podría tener también el ibuprofeno, pero en una mayor dosis de cantidad. Y nuestra conclusión, este es el último. Nuestra conclusión sería que el naproxeno sería mejor alternativa para el paciente a diferencia del ibuprofeno. muy bien. Buena investigación. Un aplauso para sus compañeras. Entonces, como conclusión, sí, pues efectivamente llegamos a que el naproxeno podríamos cambiar el ibuprofeno a naproxeno justamente por su tiempo de vida acción media y porque de por sí tiene menor riesgo cardiovascular que el ibuprofeno, porque el ibuprofeno ya llegó a su dosis máxima prácticamente, ya llegó a 3 veces la dosis, y aumentarle de dosis induciría que el paciente presente mayor problema gastrointestinal e incluso también mayor problema cardiovascular. Bien, entonces hemos hecho un buen análisis en ese aspecto. Ok, entonces vamos a hacer las últimas diapositivas. Son estas. Vamos a hablar sobre interacciones. Ya, ¿qué hora tenemos? Hasta las 5, ¿no? Dime. ¿Será que en la clase podemos llegar 5 minutos antes o 2 minutos antes para tener tiempo para ir al inicio? ¿Cómo? Es que la clase de teoría es 5 minutos. Y medio no se molesta, pero dice que seamos puntuales. O sea, ahorita tiene teoría. A las 5 y quiere que corramos. Ya, Quiero está que bien, nos está bien. transportemos. Sí, Ya, lo vamos a hacer rapidito esta parte, ¿ya? Solamente voy a leer esta parte, solamente para que tengan idea. ¿Con quién tiene teoría? Ya, acá aquí.
Hay varios tipos de sinergismo. Ya tenemos sinergismo aditivo, que básicamente es sumar dos fármacos. O sea, por ejemplo, si el fármaco A tiene una respuesta de 2 y un fármaco B tiene una respuesta de 3, la respuesta total es 5. Ya, o sea, es igual, nada más, no cambia mucho, no potencia nada, solamente es una sumatoria numeral. Un sinergismo de potenciación es que, por ejemplo, si usáramos el fármaco A de manera individual con un valor de 3 y un fármaco B de una manera individual, digamos de 2 y 3, la respuesta usándolos juntos sería mucho mayor. Ya sería más o menos como que 7, 8 por ahí. Eso se llama sinergismo de potenciación. A veces lo usamos. Por ejemplo, un ejemplo sería usando tramadol y paracetamol, que actúan en vías diferentes, pero se potencian bastante porque al actuar en diferentes vías tienen una mayor respuesta. Un sinergismo de inducción es cuando usan, por ejemplo, inductores como el citocromo P450. Usamos un medicamento y que, por ejemplo, un profármaco, y el profármaco usa que se vuelven a un fármaco activo. Entonces, inducimos esta respuesta para acelerar el proceso. Un sinergismo cooperativo es un sinergismo que se refiere a una interacción en la que la presencia de un fármaco mejora la afinidad de otro. O sea, puedes cambiar su sitio de acción haciéndolo más grande, más pequeño, generalmente más grande, para que haya mayor probabilidad de que llegue a su sitio de acción. Y un sinergismo funcional es igual, son dos medicamentos que actúan o que sirven para lo mismo. Por ejemplo, uno puede ser un diurético y el otro puede actuar a nivel del sistema nervioso autonómico. Actúan en dos vías distintas, pero que ejercen un mismo efecto. Por eso se llaman sinergismo funcional. Por ejemplo, igual, un ejemplo, ¿no? El paracetamol y el tramadol, que uno actúa inhibiendo la ciclooxigenasa a nivel del sistema nervioso central y el otro actúa a nivel de los receptores como opioides. Y estos son casos que ya por el tiempo resuelvan, ¿no? Está bastante fácil, solamente poner qué tipo de sinergismo es cada uno de estos. Y esto es mesa 2. ¿Ya? Entonces, nada más, chicos, vayan a su clase de... Le tomaron punto esto.